Hola, hola, espero que sigan bien. Nuevamente en este tema que te voy a presentar, espero que sea de día, de noche, buena tarde. No sé a qué hora podrás ver este video, pero a la hora que sea, bienvenido a este canal. Espero como siempre que estés bien, que estés de lo mejor que se pueda. Recuerda, soy Daniel Borrell, farmacéutico clínico, especialista en medicamentos, pero que busca aportar un valor positivo a tu vida, esperando que mi orientación profesional y mis vivencias de 30 años de conocimiento en el equipo de salud te pueda ayudar de una forma sencilla pero eficaz a poder superar muchas situaciones, a tener también un ambiente, poder superar situaciones familiares, personales, profesionales, etcétera, o en tu entorno laboral, profesional, social, donde tú quieras. Y te pido siempre que si consideras que lo que yo te digo aquí en estos videos te ayuda en algo a mejorar un poquito tu vida, si piensas que como algún punto, alguna cosa que yo dije en tu vida y te ha ayudado en algo, te pido que me sigas apoyando porque esto será uno de mis impulsores para poder seguir, para mejorar pues mi contenido. En este día te traigo las 5 reglas para aprender a vivir con un familiar discapacitado. Te lo digo yo tengo mi hermana, se llama Teresa, yo soy Daniel Borrell, mi hermana se llama Teresa Borrell. A mi hermana fue diagnosticada como de los 15 años con lo que era primero maníaco-depresión, decía que maníaco-depresión, después al final quedó siendo un diagnóstico de esquizofrenia. Nosotros en ese tiempo recuerdo que sufrimos mucho. Mi hermana tenía 15 años, yo tenía como 18 años y no sabía qué le estaba pasando a mi hermana. Y mi hermana nada más era llorar, llorar en las esquinas y todo el mundo le decía que ella tenía que poner de su parte. Yo en ese tiempo apenas estaba haciendo los primeros pininos para entrar a la universidad. Mi hermana no pudo seguir, llegó hasta cuarto año, se dice aquí en Panamá. O sea, después de secundaria, 4 años hacia arriba, ¿no? Cuarto año. Era una muchacha que siempre fue primer puesto de honor. Mi hermana era la que llevaba la bandera en los desfiles. Una muchacha muy inteligente, lo que a ella más le gustaba. Yo era muy malo en matemática y en inglés. Y mi hermana era todo lo contrario. Mi hermana era brillante en inglés y en matemática. Tanto era que mi hermana, y entonces tenía una seguridad porque ella quería ser secretaria ejecutiva bilingüe. Esa era la carrera que mi hermana quería desarrollar. A los 15 años mi hermana sufre mucho este tipo de problemas, no pudo seguir estudiando, para nosotros fue devastador. Nosotros, imagínense, una familia pobre, yo era el hermano mayor, estaba en farmacia tratando de superar mi profesión, lo que yo había escogido, y recuerdo que sufrimos mucho, fue un sufrimiento familiar. Nosotros vivimos con mi mamá madre soltera, una abuela, una tía. Esto Era una familia bastante humilde. Bueno, éramos una familia acomodada, porque la verdad que esto le pudiera decir, porque como no cabíamos en la casa, en ese cuartito donde vivíamos, a las 7 de la noche siempre decían, acomódense todo el mundo lo mejor que pueda. Así que todos teníamos que acomodarnos. Así que yo considero que éramos una familia acomodada, ¿no? Así que es un chiste medio sangro, pero así pasa, ¿no? Teníamos muchas carencias, la realidad era que teníamos muchas carencias y sufrimos mucho cuando mi hermana tiene esta situación personal que no le permitió a ella seguir avanzando en los estudios, y entonces yo tuve que parar como un hermano responsable. Me tocó varias veces llevarla al hospital, y recuerdo que en una ocasión, como yo no trabajaba, nosotros no teníamos seguro social, así que estábamos pasando la de Caín, y como todos pobres aquí en nuestro país, pues, o en cualquier país de Latinoamérica, era la ilusión y la esperanza con los estudios de salir adelante. Por mientras uno se la rifa así sin seguro social, sin nada. Si a uno le duele algo, pide prestado algo en un vecino te ayuda, o con alguna plantita medicinal te hacen un té y ahí te vas hasta que el día de cuando Dios quiera te vas. Así vive el pobre, ¿no? Hasta que llegas y logras graduarte o tener un buen trabajo y ya tienes seguro social y ya puedes entonces solventar todas esas situaciones difíciles que te da la vida cuando eres una persona de escasos recursos.
éramos de escasos recursos, pero no teníamos pobreza, tampoco una pobreza mental así tan mala, ¿no? Nuestra mentalidad era un poquito, no estaba tan mal. No teníamos pobreza tanto mental, sino más bien era económica. Porque todos queríamos, sobre todo mi hermana que quería estudiar su carrera, ya estaba clarita que quería estudiar, pero no se pudo, ¿no? Bueno, y entonces te traigo todo esto, te doy un pantallazo para que entiendas todo lo que me escuchan en este video, de que yo sé lo que es vivir con una persona discapacitada. Yo hoy en día tengo 53 años, mi hermana va a cumplir este año 50, mi hermana tiene 49, tiene 50, y a mí me ha tocado asumir el cargo de mi hermana. Ya mi mamá está mucho mayor, mi mamá para este año, mi mamá tiene 85 años, estamos en el año 2023, que no me gusta a veces mencionar la fecha para que este video dure mucho más, ¿no? Pero vale para que tengan una idea, mi mamá hoy en día tiene 85 años, 86, pero cumplió el 6 de marzo de este año 2023, vivía ahí, y con sus problemitas de visión y todo, ha sido difícil el llevarlos, pero no imposible. Entonces te narro todo esto para que sepas que a pesar de estas situaciones uno puede seguir adelante. Siento que es importante que sepas un poco de mi historia, para que no pienses que cuando te hablo de que he logrado 4 títulos universitarios, me ha sido fácil. Ha sido súper difícil, porque he tenido que poder llevar a mi madre y a mi hermana discapacitada, las dos ahora con condición de discapacidad, a seguir adelante. Entonces, algún día más adelante te narraré un poco más, si así lo necesitas o te puedo ayudar en algo, para que tú sepas que no se vive fácil, como te dije, pero se puede superar. Por eso te digo, te presento aquí 5 reglas para vivir con un familiar discapacitado. 5 reglas para vivir con tu familiar discapacitado. Acepta la situación, no te queda otra. Recuerda que nadie tuvo la culpa de lo que sucedió, porque a veces uno se pone a pensar y viene la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nuestra familia? ¿Por qué a mi hermana si mi hermana era una persona inocente? Una muchacha que no consumía droga, una muchacha de su casa, muy buena gente, es mi hermana, y era en ese tiempo que tenía su conciencia, sus 5 sentidos bien, ¿no? Y no pudo seguir. Entonces viene la pregunta, ¿por qué nos ocurrió a nosotros? ¿Por qué me ocurrió a mí? Muchas veces son situaciones hereditarias, después aprendí, son cosas de herencia. Después entendí que una tía mía dice que había un primo que no sé qué. Tengo familiares en Estados Unidos que, bueno, vivían aquí en Panamá, se fueron para Estados Unidos. Yo tengo varios allá. Y pude un día hablar con la tía por parte de mi papá y me explicó de que parece que el caso de nosotros era hereditario, ¿no? Mi hermana llegó y heredó eso por genética. Ese tipo de problemas, de situaciones, pues para no decirle problema de lo que es esquizofrenia. Como no sabíamos bien cómo manejarlo, se fue acentuando el problema, ya fue más difícil, y mi hermana fue bien con unas terapias que le hicieron, porque como no teníamos muchos recursos, siento yo como que más se le hizo fue más daño a mi hermana que bien en aquellos años, y quedó mi hermana con esas secuelas que no se pudo recuperar. Entonces son traumas, a veces ocurre también por traumas de personas que llegan y ocurre algún accidente, qué sé yo, automovilístico, algo que te golpea la cabeza, qué sé yo, algún tipo de accidente que también le permiten a la gente o le dejan con estas secuelas, por consumo muchas veces de drogas también. Por eso que tengo un video por ahí en donde yo te indico, te doy sugerencias para que no vayas a caer en el consumo de la adicción con drogas. También puede ocurrir por alguna enfermedad degenerativa que ocurre, a veces que tampoco no la buscamos y que nos afecta a veces el psiquis y quedamos con problemas, ¿no? O algún problema, qué sé yo, de discapacidad. O ocurre también por el tema de la vejez. Con la vejez a veces ya nos volvemos un poquito más vulnerables, ya no podemos caminar, y todo esto viene a ser con el tiempo se convierte en un problema o un tema de discapacidad, una condición pues de discapacidad. Porque no es que la persona sea discapacitada, sino que tiene una condición de discapacidad. ¿Cuál será la condición de discapacidad de la persona? ¿Será que no puede ver? ¿Será que no puede caminar? ¿Será que su mente ya no la tiene tan bien, no la tiene clara? Entonces, esto es lo primero. Acepta la situación, porque
Y no te culpes ni culpes a tu familiar, porque en muchas de las ocasiones son cosas que pasan. La vida es así. La vida es así y hay que vivirla como venga, con hidalguía y con fortaleza, ¿no? Segunda regla para que tú puedas un poco sobrellevar esta situación. Porque como te lo dije, yo también he pasado eso y paso eso todos los días. Y para que tú te calen lo que yo te estoy diciendo, estas cosas nada más te las puede decir alguien que está viviendo esas situaciones. Porque estas cosas hay que vivirlo para entenderlo. Alguien que no lo esté viviendo dista mucho de darte un consejo. Te pueden decir, ay, pero cógelo con calma. Ay, quédate tranquilo. Ay, no te pongas así, te dice la gente. Pero hay que vivirlo para entender a alguien que tenga esta situación. Por eso yo siento que es importante que yo te pueda dar alguna luz. Porque si te ayudo a escuchar este video, te vas a dar cuenta que tú no eres el único. Y cuando tú vas a esos lugares que tienes que ver a tu familiar, como ven aquí, como te estoy diciendo, busca apoyo en la familia. Hay que hablar con la familia apoya mucho. Recuerdo que mi abuela apoyaba, a veces también lloraba, pero de cierta forma trataba de darnos ánimo. Mi santa abuela, Saturnina Alvarado, que en paz descanse, es uno de los más bellos recuerdos que siempre voy a tener. Mi abuela me decía flaquito, imagínense, siempre me acuerdo de mi abuela. Entonces mi abuela, mis tías, todos apoyaron, mi familia, mis primos, todos apoyaron y aceptaron la condición de Teresa, de mi hermana Teresa. Así que el apoyo familiar también te hace en un momento dado olvidar las penas y bregar con eso, ¿no? A seguir adelante. Busca apoyo en la familia. Y bueno, si tienes muchos hermanos, es importante que cada uno también comparta un poco de responsabilidad, porque no se vale que siempre dejan a veces el más chico de la casa, agarras todo el problema y son de que 20 hermanos, o bueno, 8, 10, para no exagerar. Pero muchas veces algunos, falta de compromiso, abandonan al enfermo, al discapacitado, con la hermana más chica que se quedó en la casa, qué sé yo, y ella se queda bregando y cargando mientras todo el mundo hace su vida, y eso no está bien. Todos tienen un grado de responsabilidad porque ese es su hermano, ese es su papá, ese es su abuelito, ese es su primo, ¿ves? Entonces hay que asumir la responsabilidad, hay que asumir el compromiso, no simplemente dejárselo que lo cargue el gobierno, porque muchos también piensan que el gobierno es que te debe de cargar. El gobierno te puede apoyar, como por ejemplo aquí en Panamá, que ha salido muy bien esa iniciativa de los gobiernos, estos gobiernos que han pasado, del tema de la tarjeta del carnet del SENADI. El SENADI es una entidad aquí en nuestro Panamá que se encarga de ayudar a estos pacientes, ¿verdad?, con discapacidad. Simplemente hay que tienes que tener una serie de requisitos para que puedas aplicar para este programa. El SENADI, la sigla se definen como la Secretaría Nacional de Discapacidad. Te invito para que lo busques y si tienes alguna condición de discapacidad, investiga en esta entidad para que te orienten, te asesoren y te digan si de repente eres una persona, sobre todo que no tiene seguro social, para que ellos te den la asistencia que tú necesitas. Y es un derecho que tiene todo panameño, ¿no? Porque la Constitución de Panamá nos dice que el gobierno tiene que garantizar la salud de todos sus panameños. Y eso es sin exclusión. O sea que si hay una persona, aunque tenga dinero, los papás tengan dinero y es discapacitado o tiene una condición de discapacidad, él debe aplicar por el beneficio del apoyo al gobierno. Es un derecho. Eso no es migajas, eso no es limosna, es derecho. Hay que estar claro, es un derecho que tiene una persona con una condición de discapacidad. Entonces, sería esto: busca apoyo en la familia, busca apoyo profesional. Bueno, me había saltado, busca apoyo profesional en entidades como esta, en el SENADI. También busca apoyo profesional no solamente para tu familiar, sino para ti, porque esto afecta a toda la familia. Cuando un familiar tiene una condición de discapacidad, no solamente él es el que sufre todo su entorno, toda la familia. Entonces todos en un momento dado puede ser que tengamos algún tipo de depresión, algún tipo de estrés. Entonces es importante que veamos un profesional de la salud para que nos ayude a poder reorientarnos. Un psicólogo, un psiquiatra no significa que por estas cosas vas a estar loco, como dicen, ¿no? Sino que al contrario, son profesionales que te van a ayudar
a poder orientarte, a poder buscarle una solución a un sacerdote, a un pastor, a una religiosa, o sea, personas que por algún motivo tienen una formación profesional que se educaron para poder ayudar a la gente a poder bregar un poco mejor con estos problemas para que no se sientan tan abrumados por esta sociedad que es dura y es difícil, como lo he dicho tantas veces, ¿no? Entonces, busca apoyo de esta situación porque si no, vas a tener mucho desgaste psicológico. Esa es la tercera regla que te presento aquí. Busca apoyo profesional. Cuarta regla. Debes tener un carácter a todo nivel. Un carácter a todo nivel. Yo recuerdo que yo lloraba. Imagínense que yo tuve que dejar la universidad. Yo, pues, por un compromiso, porque tuve que tener un compromiso y ser responsable con mi hermano. Yo tenía 18 años y me considero, la verdad que miro para atrás y de verdad, no es por decirlo, pero me siento orgulloso de lo que hice y lo volvería a hacer nuevamente por ayudar a mi hermana, porque mi hermana es una persona, una bella persona, siempre fue y lo sigue siendo, aunque ya no tiene la conciencia de antes y esto, pero lo volvería a hacer. Yo tuve que dejar mi universidad y tiré el cuerpo al dolor. ¿Qué trabajo no pude hacer, no hice yo? ¿Para qué? Porque necesitaba, yo quería asegurar a mi hermana en ese tiempo para conseguirle los medicamentos, porque me di cuenta que cuando no estaba trabajando, que solamente era un estudiante de la universidad, y me tocó esas crisis que tenía mi hermana, me mandaban, imagínense, de que a caridad a los hospitales públicos aquí. Y a mí la verdad que me dio mucha pena eso, porque como les digo, nosotros nos habían educado, teníamos carencia económica de dinero, pero nuestra mentalidad, teníamos una mentalidad, mi mamá nos había educado así, una mentalidad como de riqueza. Nosotros mentalmente no éramos pobres, porque lo que teníamos era que pasara el tiempo, queríamos que pasara el tiempo para estudiar como Dios manda, asirnos de una carrera, mi hermana y yo, y salir adelante como tantos panameños, era nuestra ilusión, pero se truncó por ese tipo de enfermedad. Entonces, bueno, eso me hizo disminuirme a mí en mi tiempo de universidad, que no me arrepiento, lo volvería a hacer como les digo, y entonces para poder conseguir los medicamentos de mi hermana. Al tiempo, bueno, me di cuenta, imagínate, dejé mi universidad y todo y no pude asegurar a mi hermana hasta prácticamente pasaron casi 30 años después, y hace como 5 años diría yo, fue que el gobierno de Panamá, como les dije, presenta la tarjeta eso del SENADI, que es la Secretaría Nacional de Discapacidad, y ayuda a las personas no aseguradas, porque en ese tiempo la ley no me permitía a mí como hermano de ella yo poder asegurarla, afiliarla, sino que la ley simplemente se reducía conmigo a que yo podía afiliar a hijos, esposa, padres, pero hermanos no, ni padre, ni hermano, ni sobrino, ni nada de esto, ¿no? Entonces, imagínense, yo trabajando, pero de todo modo tenía que trabajar para poder comprar o accesar los medicamentos de otra forma para poder ayudar a mi hermana a sostener. Entonces debes tener un carácter a todo nivel. Imagínate un muchacho de 18 años que tuve que tener esa carga de presión. Entonces eso me afectó bastante, pero como le digo, mi mente estaba fortalecida por la enseñanza de mi madre, la enseñanza que aprendí también y la ilusión que tenía yo de ser un profesional. Entonces, ¿qué me ayudó mucho en ese tiempo? La iglesia me ayudó, recuerdo, llenó ese vacío existencial que yo tenía. Leía mucho de estos libros católicos. Recuerdo mis primeros libros, 100 formas de triunfar en la vida, éxito para triunfar, 100 fórmulas para triunfar en la vida, me parece. Un libro que valía como $2, pero me daba una cantidad de herramientas positivas. Tú leías ese librito y era en realidad el libro cuando uno lo leía, me daba la herramienta que yo hoy en día he aprendido, que se llama la autosugestión positiva. Y con esas lecturas de esos libritos del padre Eliezer Salesman, había otro que también tenía yo, porque en ese tiempo los libritos eran bien baratos, tenía como de $2, bueno, era mucha plata en ese tiempo, $2 o $2.50 cada librito, pero esos libros, señores y amigos, esos libros me cambiaron la vida, porque me ayudaron, fueron mi soporte, yo los leía, y por ahí me fui haciendo otras lecturas de este tipo de literatura,
que siempre ayudaba. La religión ayudó mucho, me ayudó mucho. Entonces, libros de autoayuda y superación. Recuerdo que yo leí casi todos los libros de Cuauhtémoc Sánchez en ese tiempo, el mexicano. A veces los compraba, a veces los agarraba prestados si no podía. La cosa era leer, consumir los libros y tener los conocimientos. Y entonces, sobre todo, las vivencias que presentaba el autor, que te ayudaban a ti, a gente que pasaba mucho trabajo y superaba su situación. Así que tú que decías que tú también tenías una situación que debías superar. Entonces, muchas herramientas de autoayuda me ayudaron a superar estas crisis, a superar estas depresiones, a superar a veces estas cosas que uno siente que es desafortunada, porque a veces no te creas, en la vida a veces estás así, vas, ¿no? Como una sube y baja, y seguían las crisis de mi hermana, qué sé yo, pero a pesar de esto seguía avanzando y logré todos los objetivos que yo pude y he podido seguir porque he tenido que aprender a desligarme un poco de eso en algunos momentos sin dejar la situación con mi hermana, ¿no? Para poder enfrentar la vida que me pide a veces muchos compromisos, nos pide muchas cosas que hay que cumplir, muchas responsabilidades nos pide la vida y no podemos decir, ay no, es que yo tengo una hermana con una condición de discapacidad y yo soy un pobrecito, yo no puedo hacer más de 4. No podemos tomar esas actitudes, ¿verdad? Tenemos que, a pesar de eso, superarnos, ser fuerte, estar inclusive, tenemos que llevar nuestra fortaleza a otro nivel, a un nivel hasta superior de la gente que no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que tenemos que estar fortalecidos para poder ayudar a nuestro familiar con una condición de discapacidad. No se vale llorar, no hay tiempo para llorar. Y si lloras tienes que buscar a una persona, un profesional o alguien que sepa entenderte, a una persona con una formación X, que no te vaya a desvalorar, que no te vaya a ridiculizar, que no te trate también como que, si la hermana es medio loquita, también tiene una tendencia como de loquito, porque también me ha pasado eso, ¿no? Porque tú sabes que la gente es como decía uno de los juristas cuando estaba estudiando Derecho, él decía así, la gente es mala y envidiosa por naturaleza. Así que esperar que el mundo te trate bien, eso olvídalo. Si alguien en un momento dado te da la palmadita, te ayuda, te comprende, amén. Qué bien, qué bueno. Pero no esperes eso de la vida, porque la gente viene por ti. Y más, por ejemplo, si quieres hacer carreras profesionales como las hice yo. Pregúntame a mí, te puedo hablar de eso en cualquier momento, hago un video de esto. Cuando tú vas por una carrera profesional o por un objetivo, pues, digamos unos títulos universitarios. Todo, parece que el mundo se confabula y van por ti. Y te encuentras una tanda de enemigos y unas personas que te quieren serruchar el piso y una cantidad de envidiosos. Todo eso tú te encuentras en el camino, porque no quieren, este universo negativo no quiere que tú te superes. Pero entonces, si tú tienes una formación profesional, si tienes una mentalidad, ya hablábamos hace un rato de lo que es una conciencia ya madura, una madurez intelectual. No importa lo que diga el mundo, tú vas porque vas, ya sabes el objetivo y ahí vas. Solamente si estás convencido que te va a detener el tiempo, es lo único que te puede detener. El tiempo o alguna catástrofe, una enfermedad o algo que te mande Dios o que te mande la vida, ¿no? ¿Quién sabe? Creo que dijo una blasfemia, no es que te mande Dios, sino que alguna situación inesperada que te pueda ocurrir. Entonces, es lo único que te puede detener para lograr tu objetivo. Así es que todas estas herramientas te van a ayudar para poder tener ese carácter a otro nivel que tienes que tener para poder ayudar a tu familiar con una condición de discapacidad. Y quinta regla, mira, la quinta regla, y es una de las más, hermosas, bonitas, como tú quieras, pero también duras, difíciles, es que tienes que tratar a tu familiar con todo el amor del mundo, con todo el amor que tú puedas,
A veces uno cae en en el error de hablarles duro, de gritarles. A veces te dan ganas de meterle un pescozón, un cocorrón, decimos aquí en Panamá, ¿verdad? De las cosas que hacen, que se le cayó el vaso, que no se bañan bien, que qué sé yo, que no se ponen la ropa como es, que llegan a veces son imprudentes con los vecinos, que le dices una cosa a tu mamá que ya tiene esa condición también, que no se acuerda bien de las cosas. Mamá, te dejo la comida aquí. Cuando llegas, ahí está la comida. Cosas como esas. Entonces a veces te da rabia y le hablas un poquito a veces como un poquito duro, porque clásico, neurótico, porque viene de estos trabajos a veces también de tensión, y llegas a la casa y te encuentras a veces con estos cuadros. Y entonces, cuando ya te pasa la crisis de la neurosis, ya como que reflexionas un poquito, como dice Cornejo, y entonces te das cuenta que trataste mal a tu familiar, a lo que tú más quieres, por lo que tú te conviertes en un león en la calle. Si alguien te toca a tu familiar, como digo yo, a veces yo me considero, ¿no? Yo digo, bueno, yo soy Superman, pero mi kriptonita, ¿quién es? Mis familiares, mi madre y mi hermana. Porque si ellas están mal, yo no me siento bien. Si a ellas les pasa algo, yo no duermo, yo no vivo. Yo debo estar allí. Ese es el compromiso, esa es la familia. Hay que apoyar a la familia. No se vale abandonar a la madre enferma, al padre, y más si fueron buenas personas. A tu hermano que está jodido, tienes que apoyarlo. A tu sobrino que te lo abandonaron ahí, los padres irresponsables, agárralo y ayúdalo, apóyalo. Es tu compromiso, para eso estás preparado. Tienes que tener eso a otro nivel. Trata a tu familiar, y más si son familiares con problemas de discapacidad. Y a veces uno siente impotencia, como le digo a ustedes, de que tú quisieras verlos a ellos bien, como eran antes, pero ya no están así como antes. No depende de ti, ni depende de ellos. La vida es así. Quisiéramos que la vida fuera de otra forma, que todo fuera felicidad, pero la vida no es así. La vida es como es. Por eso dice el poeta Pablo Neruda, creo que él dice, ¿no? Nada te debo, vida. Reí, lloré, sufrí, gocé, viví, bailé. ¿Ves? Nada te debo, vida. Porque esa es la vida. La vida no es solamente estar feliz, porque muchos confundimos la felicidad. Pensamos que la felicidad es todo el día estar muerto de risa de oreja a oreja. La felicidad no consiste en eso. Todo esto que te mencioné, desde la tristeza, todo esto forma parte. Estar a veces alegre, diría yo, la alegría la tenemos a veces por chispazos en la vida. Pero todo este complemento, tristezas, emociones, ¿verdad? Rabias, argumentos, no sé qué, todo esto forma parte de la vida. Eso es la vida. Y debemos dar gracias a Dios por eso, ¿no? Por la vida que tenemos. Entonces, tenemos que aprender y entender de que esos tiempos que a veces anhelamos, añoramos, si fue que nuestro familiar en el camino fue que se enfermó, si fue que quisimos tener un hijo sano y no nació, y añoramos y tenemos esa esperanza y nos ponemos a pensar qué pasaría si fueran las cosas diferentes, si ellos estuvieran bien. Son añoranzas que tenemos, ¿no? Pero tenemos entonces que ser prácticos y realistas, como dice Sancho Panza en el Quijote de la Mancha, como le digo en otra lectura, ¿verdad? Quijote, el idealista, soñador, que quisiera todo bonito, todo bien, pero tenemos que ser soñadores, ¿no? Ojalá que fueran las cosas así, pero tenemos que tener la actitud también a veces de Sancho Panza, el hombre realista, práctico de estos tiempos. Y entonces entender que ese es el mundo que estamos viviendo. Y que entonces tenemos que aprender a reflexionar toda esta situación, digerir, reflexionar, entender toda esta situación, digerir lo que está pasando y vivir con eso. Pero como les digo, la vida no es ni buena ni mala. La vida es la vida. La vida es así. Simplemente la vida es así. Todo este argumento que te he presentado, espero que te haya ayudado en algo,
para que puedas seguir sobrellevando todo a tu apoyo, para que puedas apoyar de una manera mejor, más eficaz a tu familiar con una condición de discapacidad. Imagínate que siempre lo vas a poder así y simplemente, como te he dicho en otros videos, imagínate con tu familiar viéndote a ti grandioso. Saludos.